me di cuenta que el libro Proverbios era un libro muy práctico para la vida. Yo vi la necesidad que había de poder explicar a mis hijos de una manera práctica ese libro. Este versículo cambió mi vida porque aprendí desde ese día a poder encomendar las cosas y mis planes a Dios. La palabra de Dios es útil para todo lo que nosotros realizamos en el diario vivir. Entonces, se trata de puntualmente practicarlo. Los asuntos de la vida, los asuntos de la familia, los asuntos de las decisiones serían mucho más fáciles cuando alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es adquirir sabiduría. Una persona que lee la palabra de Dios, en este caso, Proverbios, que es lo que estamos viendo, sí puede llegar a ser vista y considerada más inteligente. Entonces, hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro primer episodio de este podcast, Voces Reales, un podcast que está dedicado no solamente a dar información, sino a cosas prácticas para nuestra vida. En este día me acompaña una persona muy especial para nosotros, lo consideramos familia, amigo, pero también es un siervo de Dios, el pastor Josué Equiwa. Pastor, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias, en Daniel. Este podcast. Preséntese a usted, que nuestra audiencia le conozca. Sí, bueno, Daniel, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Josué Equiwa, como ya mencionaste, nací en México y me crié en los Estados Unidos. A la edad de 16 años conocí del Señor y ahora actualmente estamos sirviendo en el norte del país, en San Salvador de Jujuy, como misioneros desde hace 13 años. Ya bastante tiempo. ¿Qué fue lo que más le costó para adaptarse aquí a Argentina? Pues mira, para mí la cultura argentina es otro mundo. No solamente la comida, sino también las frases y la manera de cómo ellos llaman a las cosas. Pero lo que más me costó fue pues la manera de tratarse, ¿no? Nosotros los mexicanos somos muy bromistas y a veces en algunos casos yo he encontrado mucha seriedad en las personas allá en Jujuy, en el norte del país. Son como más serios. Son más serios, sí. ¿Y de la comida? ¿Algo extraña? Y la comida, pues todo, pero creo que mi choque cultural terminó en el momento que yo dejé de extrañar mi cultura. Uh-huh. Básicamente me dediqué a acostumbrarme al tipo de comida de ellos, así que poco tiempo pude adaptarme en ese sentido. Yo me imagino que de repente debe extrañar, no sé, unos tacos o algo así, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ya se ha podido adaptar, ya son bastante tiempo. Y estuvimos hablando antes fuera de cámaras, ¿verdad? Estuvimos hablando un poco. Usted lleva aproximadamente, platicamos, si mal, corríjame si en algún momento me equivoco, lleva 2 años estudiando lo que es el libro de Proverbios, ¿no? Y no solamente estudiándolo, sino que también, aparte de estudiarlo, ha hecho un bosquejo, como un estudio, puede ser, de versículo por versículo, de capítulo por capítulo, ¿cómo lo desarrolló? Sí, mira, Daniel, desde mis primeros años en el cristianismo, me di cuenta que el libro Proverbios era un libro muy práctico para la vida, pero desde hace 2 años, en el 2023 para ser exacto, noviembre, comencé un trabajo de estudio de versículo por versículo, capítulo por capítulo del libro Proverbios, y de ahí surgió un libro que le he titulado precisamente Bosquejos del libro de Proverbios. En eso hemos trabajado en conjunto con la familia porque yo vi la necesidad que había de poder explicar a mis hijos de una manera práctica ese libro. Ok. ¿Por qué Proverbios? ¿Por qué? O sea, usted me dice que surgió la necesidad de poder explicarles o mostrarles algo práctico a sus hijos para que ellos pues, puedan llevar, ¿verdad?, su vida diaria. Pero ¿por qué Proverbios? O sea, ¿qué tiene Proverbios en particular que no tienen o quizás que no se centran en lo mismo de los demás libros que están en la Biblia? Pues mira, aunque sabemos que Proverbios es un libro poético, ciertamente es un libro de sabiduría. En él encontramos cosas prácticas para la vida diaria. ¿Y cómo surge esto? De que en nuestro diario devocional familiar leemos un capítulo y Ujú. luego exponemos un versículo que cada uno de la familia
elige. Y mi práctica era en que yo debía de explicar, ¿verdad?, el significado de cada versículo. Y ahí nos dimos cuenta que, bueno, Proverbios provee recursos prácticos para la vida diaria, para la vida cotidiana. Entonces, ponerlo y plantearlo de una manera práctica y mis hijos puedan entenderlo. ¿Alguna vez pudo aplicar a una decisión, por ejemplo, para poder darle algún ejemplo o darnos un ejemplo, algún proverbio como tal en alguna decisión personal que usted tomó, quizás en algo que tenía que hacer o no sé, pero pudo aplicarlo ahí? Sí, mira, uno de los capítulos que me han impactado mucho, el capítulo 3 de Proverbios, versículos 5, 6, que nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Cuando yo aprendí ese versículo y empecé a entender un poquito más sobre eso, ese versículo cambió mi vida porque Ujú. aprendí de ese día a poder encomendar las cosas y mis planes a Dios y no avanzar hasta que Él me confirmara, ¿verdad?, si debía Claro. de avanzar o no. Lo que mucha gente hace es simplemente, es como pedirle a Dios una autorización de lo que ya decidieron. Mm. Y yo tuve que aprender a decir, bueno, no, vamos a practicar el eso de encomendar nuestros planes y proyectos a Él. Ok. ¿Qué tan difícil es aplicar Proverbios? O sea, porque digo, Proverbios es un libro de, ¿qué? 31, 31 31 capítulos. capítulos. Consejos, como usted acaba de decir, tiene un montón, pero bueno, pues si está escrito es porque creo que puede ser aplicable a la vida de una persona. ¿Pero qué tan difícil ha sido en su experiencia? ¿Ha marcado alguna dificultad en algún momento? Pues mira, Daniel, yo creo que es como todo, ¿no? Toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, nos dice la escritura, pero en particularmente el libro de Proverbios, ofrece consejos prácticos para el diario vivir, como Ujú. por ejemplo, en los asuntos en el trabajo, los asuntos en el hogar, los asuntos en la escuela para los chicos. Entonces, para mí yo creo que ha sido simplemente un ejercicio, ¿no? Ok. Hacer un hábito, el poder leerlo y poder tomar un versículo cada día y poder aplicarlo a la vida práctica, ¿no? Ujú. Y me ha tocado poner ejemplos prácticos a mis hijos sobre ciertos versículos que hemos leído en nuestro devocional. Claro, porque, a ver, ¿qué pasa? A veces pensamos que el poder aplicar las cosas que vienen en la palabra de Dios es de la noche a la mañana. La gente quiere como que ver un cambio en una persona así. ¿Se puede? Pienso que sí, pienso que no, usted me va a contestar en un momento. Pero como usted lo decía, ¿no? Más bien creo que es un proceso. Sí, yo creo que se trata de habituarse, ¿no? De crear un hábito, Ujú. crear disciplinas espirituales. Yo le llamo eso disciplinas espirituales, ¿no? Porque, a ver, hay personas que pueden tener la Biblia y la pueden leer todos los días, pero si no crean una disciplina práctica en la que dicen, bueno, hoy voy a aplicar este versículo a cierta situación, y créame, pues la palabra de Dios es útil para todo lo que nosotros realizamos en el diario vivir. Entonces, Ok. se trata de puntualmente practicarlo. La palabra sabiduría hoy en día es una palabra que se utiliza en muchas formas. Hoy en día tienes canales de muchos tipos, de muchas cosas, y todos quieren exponer, ¿verdad?, a la sociedad, por así decirlo, su punto de vista de las cosas. Ahora, la palabra de Dios no es la excepción, porque la palabra de Dios, si ahí en el libro de Proverbios encontramos que utiliza mucho la sabiduría, ¿no? Que ella es la sabiduría o que en ella está la sabiduría. A lo que voy, o mi pregunta, a lo que va referido es, ¿cómo se aplica o qué sería la sabiduría para la vida cotidiana? Mira, yo muchas veces me he encontrado con personas que piensan que sabiduría es, una persona sabia es una persona que lo sabe todo. Mm, claro, Pero sí. cuando leemos en Proverbios capítulo 1 versículo 5 precisamente nos dice, oirá el sabio y aumentará el saber, Ujú. y el entendido adquirirá consejo. En otras palabras, sabiduría no es el saberlo todo, sabiduría es, O sea, no tiene eh, que ver con la inteligencia. no, porque sabiduría es el conocimiento de Dios
y su voluntad. Inteligencia es la aplicación de esa sabiduría o de este Ok, conocimiento. cierto. Yo me di cuenta que muchas veces las personas hablan de inteligencia o dicen esa persona es inteligente, pero saben, yo he conocido personas que han estudiado X carrera Ujú. y han recibido el conocimiento de dicho material, pero no tienen la inteligencia para llevarlo a la práctica. En otras palabras, alguien estudia electrónica, cómo desarmar y armar y arreglar un aparato electrónico, Ujú. y reciben la instrucción, reciben la información, pero después no saben aplicarlo, no, Claro. no, nunca lo llevan a la práctica. La vida cristiana así es, ¿no? Uno obtiene el conocimiento de Dios y su voluntad, y luego la inteligencia es el aplicar ese conocimiento. Ok, entonces no, la sabiduría, como usted lo menciona hace un momento, no tiene que ver con la inteligencia humana, la inteligencia pero tampoco está peleado, o No, sea, va de la mano. va de la mano, Excelente. exactamente. Yo me informo a través de la palabra de Dios, leo, escudriño, aprendo y luego aplico ese conocimiento, lo cual produce inteligencia en mi vida. Y yo creo que por eso la mejor manera de poder identificar las dos palabras es sabiduría es el conocimiento de Dios y su voluntad, inteligencia es la aplicación de ese conocimiento. Una persona que lee la palabra de Dios, en este caso, Proverbios, que es lo que estamos viendo, sí puede llegar a ser vista y considerada más inteligente entonces. Sí, básicamente el Pues, uso y la práctica de la palabra de Dios le va a hacer ver mejor delante de la gente. De hecho, mi capítulo favorito, el capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice la palabra puntualmente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y luego dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, un hábito que uno va creando en su vida de poder adquirir esa sabiduría, y las mismas personas te van a ver de una manera diferente. ¿cuánto te puedes ahorrar? ¿Verdad? Mu- Porque, o sea, digo, yo he tenido cosas en mi vida, y se lo cuento así, ¿no? Donde después voy a la Biblia, y en el caso de Proverbios, donde digo, a veces, como usted decía, somos tan duros de que si pudiésemos nada más aplicar cosas tan sencillas, nos evitaríamos tantos errores en nuestra vida. Sí, yo siempre digo, mira, en ese libro que yo preparé de los bosquejos del libro de Proverbios, precisamente trato sobre el tema de la vida práctica, ¿no? Ujú. Los asuntos de la vida, y así es mi introducción al libro del estudio de Proverbios, los asuntos de la vida, los asuntos de la familia, los asuntos de las decisiones serían mucho más fáciles cuando alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es adquirir sabiduría. Eso es decir, Señor, yo no sé, no lo sé, necesito de tu guía, de tu dirección. Y claro que sí, cometeríamos menos Menos errores. errores si Sí, adquirimos ni que lo diga. sabiduría. Es interesante lo que usted dice. ¿Dónde está la diferencia entonces? Eh, Porque si usted me decía hace un momento y lo que platicamos, en que la sabiduría, si la pudiésemos aplicar en nuestra vida, ¿verdad? Nos llevaría por un mejor camino, nos haría tomar mejores decisiones, nos haría ser personas quizás más intelectuales, de muchas maneras, de muchas formas. Pero ¿dónde está la diferencia entre lo que es la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría de este mundo? Quizás, porque muchos me han dicho, no, pero la gente por ahí más, que ya tiene más experiencia y todo eso, más años, más edad, dice, yo no necesito a Dios porque yo tengo la experiencia de la vida, dice, Ujú. ¿no? Y, Sí, y tú dices, ok, es válido, o sea, no es tan mal porque sí tienen más experiencia que uno, por así decirlo, y han vivido más cosas, han aprendido más cosas. Pero ¿dónde está la diferencia ahí? mira, yo creo que la diferencia está en lo que muchas veces las personas expresan de su vida personal, ¿no? Dicen, hay que aprender de los errores. Ujú. Yo creo que sí es de humanos cometer errores, pero es de sabios evitar el error. La Mm, sabiduría ok. busca no que uno aprenda de los errores,
Ujú. Porque ¿de qué sirve la sabiduría si te va a llevar de todas maneras a cometer un error? El tener esa sabiduría, ese conocimiento de Dios, vas a poder darte cuenta que te va a evitar errores y vas a Claro. aprender sin tener que cometer los errores. Y yo he notado eso, que hay personas que se ponen detrás de esa excusa, como si fuera necesario cometer error para poder aprender. Y yo he visto que la sabiduría es la diferencia del mundo, ¿no? Que la sabiduría de Dios busca evitar que el creyente y que cualquier persona cometa errores Claro. y que cometa error y que aprenda sin los errores. Me gustó mucho la frase que dijo. ¿Cómo la mencionó? ¿Se acuerda? Hace un momento. Sí, básicamente la sabiduría busca evitar aprender de los errores. O sea, la gente dice, bueno, hay que aprender de los errores, pero si la sabiduría es dada por Dios, busca que el creyente y que las personas aprendan sin tener necesidad de cometer errores. Claro, exactamente. Ok, entonces, esta sabiduría está abierta a todos. Sí, cuando yo comencé este proyecto, me llamó mucho la atención porque en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Ahí me di cuenta, Daniel, que la sabiduría está disponible a todo aquel que la quiera. Ujú. Ahí es cuando yo me di cuenta, la gente necesita buscar esa sabiduría de Dios todos los días. Ok. Y hablando de que está disponible a todos, ¿verdad? ¿Qué enseñanza podría usted decirle a los jóvenes hoy en día que quizás nos están viendo, em, que le gustaría a usted que se quedaran con ellos del libro de Proverbios? Pues mira, para mí un principio muy clave para poder obtener esa sabiduría de parte de Dios es lo que precisamente hace un estudiante que va cada día al colegio y se sienta y escucha a su profesor. Ujú. Yo creo que el primer paso a adquirir esa sabiduría es saber escuchar, Mm. es saber atender a las instrucciones dadas por otras personas. Ujú. Por eso dice el versículo, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Sí, justo algo que hoy en día no se ve. Usted ha visto, ¿no? Que hoy en día, como le decía al principio, decíamos al principio, todos quieren ser escuchados, pero nadie quiere escuchar. Exactamente. Entonces, por ahí pienso que pasa mucho el conflicto, ¿no? Entre que todos creen tener la razón, pero no están abiertos a poder escuchar. Sí, Y más cuando, por ejemplo, le mencionas a alguien o le comentas la palabra iglesia, Biblia, es como, no, 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 eso sí, no. Yo tengo mi filosofía, tengo mi razón y con eso me quedo. Y eso es como no estar dispuesto a escuchar, ¿no? sí. Primero, y es lo que usted nos comentaba. Sí, y es que lo que nosotros estamos hablando, sabiduría para la vida práctica, no necesariamente está ligada a una religión, Ujú. sino al conocimiento de Dios, Claro. ¿no? Una persona tiene que buscar el conocer a Dios y conocer profundamente a Dios y tener una relación personal con Él y de esa manera aprender a vivir de una vida práctica cada Ujú. día. ¿Qué papel juega la sabiduría, ya hablando en el ámbito cristiano, de los creyentes de la iglesia? ¿Qué papel juega la sabiduría en la iglesia de hoy en día? Mira, Daniel, yo creo que la sabiduría es necesaria para todos en las iglesias, ¿no? Tanto el pastor necesita sabiduría para tomar decisiones, pero yo creo en general, por ejemplo, yo siempre digo, la sabiduría juega un papel muy importante en la toma de decisiones. Mm. Y si los diáconos tienen que tomar decisiones, si los miembros de las iglesias tienen que tomar decisiones, los jóvenes de nuestras iglesias tienen que tomar decisiones. A ver, Daniel, una de las cosas que yo veo y de ahí surge la necesidad de también escribir este material, primeramente para poder enseñarlo a nuestros jóvenes. Yo he notado que nuestros jóvenes luchan mucho con el asunto de las decisiones en su vida. Por Claro, ejemplo, toman la decisión de estudiar X carrera claro. y ya van avanzado 1 o 2 años y se dan cuenta que no era lo que querían. Entonces, ¿qué es lo Y que se está regresan, pasando? sí, claro. Se regresan y vuelven a comenzar otra Pero el cosa. tiempo que ya le Ya perdieron invirtieron, 2, 3 años y sí, aún he conocido personas que han perdido 3 años claro. y simplemente por no haber tomado en cuenta la voluntad de Dios en sus vidas,
se largan a comenzar un proyecto que realmente no es para Que ellos. no era, ¿con quién me voy a casar? La pregunta de ley, ¿no? De que hoy en día, lo digo porque es algo que es muy notorio, hoy en día tú te das cuenta que lo que más abunda ya no es el matrimonio, Sí, sino lo que son los divorcios, las familias donde pues tienen ciertos problemas. Pero todo eso surge de la raíz, ¿no? Al final de cuentas, del sí. principio, de... Sí, mira, Daniel, yo creo que siempre le digo yo a nuestros jóvenes de iglesia, hay 3 decisiones importantes en la vida que toda persona tiene que tomar. La primera de ellas es precisamente dónde va a pasar la eternidad cuando muera. La decisión más importante de su vida. Confiar en Cristo o no confiar. Y la segunda decisión, te vas a sorprender, pero la segunda decisión no es qué trabajo vas a tener, qué auto vas a manejar, pero la segunda decisión más importante de la vida es con quién te vas a casar. Y Así yo creo de... que esa es una de las cosas de por qué muchos cristianos y muchas personas en general no llegan a cumplir sus objetivos, porque se casan con una persona que no les complementa. Porque, a Mm, ver, en nuestros tiempos, la filosofía de que todos somos iguales y que el hombre es esto, la mujer es esto, pero dejando de lado todas esas filosofías humanas, claro. seamos conscientes. Cuando tú eliges una pareja, tú eliges con quién vas a pasar el resto de tus días. Ujú, Y esa persona para mí tiene que ser una persona que te ayuda a avanzar y no que te estorba para el avance. claro. Entonces yo creo que cuando jóvenes me han preguntado, pastor, ¿cómo elijo a esa esposa o ese esposo? Bueno, primeramente tienes que estar seguro de lo que tú buscas en una persona. Entonces, la primera decisión más importante es a dónde vas a ir cuando mueras, Ujú, ¿sí? La segunda, con quién te vas a casar. ujú, Y la tercera, que yo creo que es también de suma importancia, no solo porque está, y no porque es la tercera que yo menciono, pero la tercera es, ¿a quién le vas a servir? mm, ¿Le vas a servir a Dios o lo vas a servir al otro? claro. Entonces yo creo que en este mundo hay personas que sirven a Dios y hay personas que sirven a otro, Ujú, al enemigo, a Satanás o a ujú. sus propios propósitos o principios. Sí, y no necesitas, digo, ser como alguien como usted, por ejemplo, que está dedicado a esto, que es pastor, para decir, ah, necesito servirle a Dios. No, Sí, simple y sencillamente conociéndolo, ya puedes tener puedes llevar una vida que le agrade a Él, ¿no? Al final de cuentas es eso sí, lo que debemos de buscar, o bueno, lo que debe de buscar. Pero es muy interesante lo que menciona usted, y como le digo, hoy en día decisiones, bien usted lo decía, hay que tomar muchas decisiones y hoy en día con tantas cosas que te ofrece nuestra sociedad, en el ámbito en el que estás estudiando, en el sí, trabajo, es muy importante saber a dónde vas a tomar o a dónde va la dirección del camino que estás llevando tu vida, ¿no? sí. Para ir terminando, me gustaría que nos dijera usted un consejo que le podría dar a la gente que hoy está estudiando o está leyendo o quiere empezar a leer el libro de Proverbios? Mira, yo creo que hay que recordar que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios, Daniel. Ujú, Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces todo comienza con realmente aprender a tener temor a Dios. Y no hablo de un miedo paralizante. Yo lo defino de esta manera como lo aprendí en la definición que nos ofrece en la Biblia Escofio, la Biblia Estudio, Reina Valera 1960, nos dice que temor a Dios es confianza reverente acompañada de odio para el mal. Esto quiere decir que una persona debe de ejercer ese temor. ¿De qué manera? De decir, bueno, no voy a hacer esto porque ¿qué voy a ofender a mi Dios por lo que voy a hacer? ujú, Y de esa manera, ¿verdad? Surge ese temor y esa reverencia hacia Dios. Ahora, para contestar a tu pregunta, ¿cómo puede una persona pues llevar a cabo este estudio? Bueno, debe de crearse un hábito. mm, Debe de agarrar el libro de Proverbios y leer un capítulo cada día, agarrar un cuaderno, una lapicera y escribir un versículo clave de ese capítulo ok, y crear un hábito de estudio cada día. ujú, Hoy en día tenemos recursos en línea, en internet, donde podemos, ¿verdad?, encontrar definiciones a palabras que son confusas para gente común. ujú, Entonces,
muy importante que puedan hacerse un hábito del estudio de la Biblia. Ok, bueno, pues ahí está algo práctico, ¿no? Para poder, alguien que desea estudiar lo que es el libro de Proverbios, si pudiera resumir ese libro que está estudiando, o el libro de Proverbios, en una frase, ¿cuál sería, pastor? Y para mí la frase tan importante que acabo de mencionar hace un momento, temor a Dios. Ok, Todo se centra en tu temor a Dios y tu deseo de agradarle a Él. ¿Por qué queremos obtener sabiduría? ¿Para ser vistos por las personas de que somos más sabios? No, sino para poder aplicar el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios a nuestro diario vivir. Y de esa manera lograr el objetivo número uno de un creyente, ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Yo tengo un mensaje que le he titulado Decisiones determinan destinos. Las decisiones que tomamos cada día nos afectan para bien o para mal, Daniel. Entonces es importante alinear nuestras decisiones con la voluntad de Dios. ok, ok. Ya por último, ¿algún versículo de memoria que diga usted, este fue el que me marcó, este fue el así del que es como su base, su bandera? Si se acuerda, digo, no, o sea, lo puede buscar en la Biblia, ¿no? Lo acabo de mencionar, el versículo que yo siempre, cuando por ahí en algunos lugares tienen la práctica de firmar Biblias, ¿no? Ujú. No creo que todo le gusta hacer eso, pero cuando alguien me pide, pastor, fírmeme mi Biblia, siempre solemos firmar y poner nuestro versículo de vida. Mi versículo de vida es Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese versículo ha representado para mi vida algo práctico, ¿no? Que yo he aprendido con ese versículo a confiar en Dios siempre. Ujú. Fíate de Jehová de todo tu corazón, a poner todas nuestras dudas y nuestras necesidades en Él, Ujú. porque Él siempre va a ayudarnos a encontrar el camino y la dirección. Ok, Ese es mi versículo de vida, ok, Proverbios 3:5. bastante. Muy bien, pues muchas gracias. Pastor, pues le agradecemos su tiempo, ¿verdad? Que ha estado aquí con nosotros. Sus redes sociales para que la gente lo pueda seguir también ahí. Sí, mira, pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, ¿sí? Familia Kiwa en Argentina. También en Instagram, Familia Kiwa en Argentina. Y también he abierto un canal de WhatsApp donde subo contenido de 2 a 3 minutos, videos de devocionales prácticos de lo que el Señor me habla a mí en mi diario vivir. Eh, ese canal está por WhatsApp, Ujú. ¿verdad? Se llama A Través de la Biblia. Ok, sí. Después podemos mandar el enlace para que puedan unirse a ese canal. Sí, igual van a estar apareciendo aquí en la descripción del video, ahí sus redes para que ustedes vayan y lo sigan a él y puedan, pues, estar viendo también lo que Dios está haciendo, no solamente en su vida, sino en su ministerio y también esto que nos compartía, ¿verdad? Él de estos devocionales, que creo que es bastante bueno y bastante interesante también ahí en WhatsApp. Así que, pues, le agradecemos, ¿verdad? Que haya estado aquí con nosotros en este tiempo. Y no se olviden, estaremos pronto con otro episodio más para este podcast, pero no se olviden de darle like, de suscribirse si no se han suscrito al canal y también compartirlo con alguien más que crean ustedes que les pueda ser de bendición, que les pueda ser de ayuda. Y déjenos en sus comentarios qué temas podríamos nosotros abordar, qué les gustaría que ustedes pudiéramos contestar, qué preguntas ahí ustedes en los comentarios nos pueden hacer saber. Así que los esperamos en el siguiente episodio y bueno, nos vamos, pastor. Así que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Gracias, Dios les bendiga.